Lecciones del pasado. La opinión de Luisa González sobre evitar un Lazo 2.0 en la política actual. En medio del contexto político, la figura de Guillermo Lasso, expresidente ecuatoriano, o no expresidente, aún presidente, ha vuelto a surgir de las conversaciones. Luisa González, una voz influyente en la política y la comunidad, comparte sus reflexiones sobre la importancia de aprender de la historia y evitar lo que llaman un Lazo 2.0. ¿Qué significa que usted no quiere un Lazo 2.0? ¿A qué se refiere? Mire, el país acaba de tener un presidente empresario que lo que sabía es manejar su empresa, pero no sabía qué necesita los ecuatorianos. No sabía qué necesita el padre, la madre, el joven que va a un hospital público. No sabía y no sabe todavía, lo que necesita un joven que necesita educación, un niño que va a una escuela del milenio, un niño que necesita desayuno escolar, un joven que requiere una beca. No lo sabe. No sabe lo que necesita un padre en el empleo, el sector agropecuario, en todos. Cuando llegó a ser presidente, solo sabía cómo hacer producir, ¿qué cosa? La banca. ¿Quién ha excedido en rendimientos? Únicamente la banca, que supera ganancias extraordinarias de largo, históricas. Es decir, nunca supo gobernar para la población. Yo sí le pido a los ecuatorianos, no queremos un Lazo 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos un gobierno que esté junto a la gente, que sepa las necesidades de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hombres, mujeres, nuestros adultos mayores. Eso requiere el país, y que esas necesidades se conviertan en política pública que haga efectivos nuestros derechos. Derechos al empleo, a la salud, a la educación, a la seguridad. Porque nosotros no tenemos, pues, la mayor parte de la población, seguros privados, seguridad privada, chalecos antibalas. No, señor, salimos a la calle todos los días y tenemos que sortear las balas. Pero un gobierno indolente, que sí anda rodeado de seguridad, desconectado del pueblo, es el que no sabe qué es lo que nosotros enfrentamos y pasamos. El Ecuador se enfrenta una vez más a ese tipo de decisión en la que tiene que escoger entre un gobierno ciudadano que sabe cómo trabajar por 18 millones de ecuatorianos, o un gobierno empresarial que sabe simplemente cómo beneficiar su bolsillo y sus empresas. Gracias. Lasso, quien es presidente del Ecuador, pero que ha dejado una huella en el país con su estilo de liderazgo y sus políticas neoliberales. Luisa González, conocida por su perspicacia política y análisis crítico, insta a la sociedad como candidata a la presidencia a recordar y reflexionar sobre lo sucedido en el gobierno de Guillermo Lasso. Ya no queremos un Lazo 2.0, aprendamos de la historia, declara González. Aunque Luisa González no proporcionó detalles específicos sobre las razones detrás de su declaración, su llamado a aprender de la historia sugiere que podría estar relacionado con las declaraciones de Guillermo Lasso y las decisiones políticas y las repercusiones que éstas tuvieron en el pasado. La referencia a Lazo 2.0 insinúa una posible preocupación por la repetición de ciertos patrones políticos o enfoques de liderazgo que podrían no haber sido beneficiosos en el pasado y que se podrían repetir con el candidato Noboa. La perspectiva de Luisa González llama a la reflexión y al análisis crítico de las políticas y acciones de los líderes en el pasado, con el objetivo de tomar decisiones informadas en el presente. Aprender de los errores y éxitos anteriores es fundamental para forjar un futuro político sólido y un país más próspero. En resumen, las palabras de la candidata Luisa González resuenan como una advertencia para evitar lo que considera un Lazo 2.0. Su llamado a aprender de la historia refleja la importancia de una ciudadanía informada y crítica en la toma de decisiones políticas. Mantener un ojo en el pasado podría ser la clave para construir un futuro político más prometedor.